Bien, el tema de las reformas con Andrés Manuel López Obrador definitivamente ha causado mucha polémica dentro de la política mexicana. Mucho se ha dicho que es para tomar control de ciertas partes, incluso por ahí salió una idea de reforma, una iniciativa de reforma que fue muy divulgada, donde se hablaba de que las casas serían concesionadas son únicamente, pero que el gobierno cuando quisiese podía reclamarlo. Fue un tema interesante que se estuvo manejando. Hoy tenemos un poco de información haciendo referencia en específico a Juan Becerra, que básicamente va a tomar este periodístico, y igual a Abraham Mendieta, que nos estarán hablando un poco de las reformas de AMLO, ¿no? Se habla mucho para recobrar derechos. Vamos a escuchar qué es lo que nos mencionan estos personajes, así que vámonos con la información que honestamente está muy interesante, ¿no? Vámonos con Que van a la abarcar la información. conversación de las próximas semanas y meses. Así es, sin duda alguna. Además, 20 iniciativas de reforma se proponen pues en la última legislatura, Abraham Mendieta, y ya en la recta final de la 20 gestión del presidente iniciativas, López Obrador, 7 meses definitivamente para que concluya su mandato. interesante, ¿no? 7 meses y 20 reformas que vienen con el espíritu claro de que la Constitución pues recupere su sentido general originario, ¿no? Que definía el presidente López Obrador como recobrar derechos. Hay reformas en distintas materias, pero pues no cabe duda, querido Juan, que la más evidente y la que se va a llevar gran parte de la atención mediática es la reforma de las pensiones, porque va a mejorar la vida de millones de trabajadores mexicanos, porque es una revolución para millones de trabajadores mexicanos, ¿no? Por dos motivos. Primero, porque se podrán jubilar con el 100% de su salario, y segundo y más importante, porque aquellos que ya 100% se del jubilaron salario. bajo las leyes dañinas de Ernesto Zedillo en el 97 y de Felipe Calderón en 2007, tendrán un fondo con el que compensar el monto de su pensión y así no perder el dinero con el que trabajaron y generaron toda su vida. No hay duda en el que cuando tú pues castigas la pobreza y premias la riqueza sin importar el contexto de las personas, la libertad se considera como algo que se ejerce a través del gasto, y estas reformas, por lo dicho por el presidente, busca acabar con esto. Y como unos pueden gastar más que otros, pues las clases pobres pierden libertades y derechos, lo que causa no solo crisis económicas, sino también sociales, porque se crean brechas entre ricos y pobres. ¿Tú ves que esto se atienda en estas reformas, Abraham? Definitivamente, no puede haber libertad si alguien no tiene que comer en su mesa, no puede haber libertad si los hijos de una persona no pueden ir a la universidad, no puede haber libertad si alguien no puede tener atención médica gratuita y de calidad cuando se enferma. La libertad Qué tiene buen punto, condicionantes materiales que definitivamente se Definitivamente creo que atienden es un en súper buen esta punto. propuesta de reforma constitucional, empezando por los salarios mínimos de los maestros, continuando con las jubilaciones para todas y todos, la garantía de que los jóvenes tengan acceso a la educación, pero también al trabajo después de formarse, la capacidad material de los jornaleros agrícolas de recibir un salario por cultivar su tierra cuando sea necesario, la libertad de la movilidad, recuperando los trenes de pasajeros, el acceso al agua, uno de los grandes problemas del siglo XXI, la prohibición del maltrato a los animales, que dice mucho de como sociedad como somos, ¿no? Que los trabajadores puedan ser dueños de la vivienda, un derecho fundamental, ¿no? La beca para todas y todos. Yo creo que aquí hay elementos para constituir una nueva forma de relacionarse pueblo con Estado, ciudadanía con gobierno. Eliminar todas las dependencias y organismos autónomos, Abraham. Todas, dijo el presidente, que se crearon durante el periodo neoliberal con el propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. ¿Tú lo ves así? Tuve la oportunidad de escuchar una parte de la entrevista que tenía ahorita con Damián Cepeda sobre el tema de los organismos autónomos, y él dijo que esos organismos autónomos tienen que ser el contrapeso al gobierno. A ver, eso no tiene ningún sentido. Los contrapesos de un gobierno son sus distintos poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. No tiene que haber órganos externos y autónomos que hagan contrapeso de nada. Son los poderes de un Estado los que en su naturaleza son su contrapeso. Esa es la base de cualquier teoría constitucionalista, de izquierda o de derecha, liberal o conservadora. Así que ese argumento buen punto. de antemano ya está mal. Definitivamente en este país hemos visto como los organismos autónomos han sido el refugio e incluso la jubilación dorada de determinados actores políticos, de familiares, de operadores, de miembros pertenecientes a la clase alta y política, que han utilizado esos espacios de poder para hacer negocios privados, y no solo para hacer negocios privados ellos, para posibilitar los negocios privados de la élite. Y es algo de lo que el pueblo ya está un poco cansado, es la realidad. Definitivamente hay que repensar todo ese esquema, y queda claro que los organismos autónomos en este país no han cumplido su función, porque a lo largo de estas décadas ni hemos sido cabecera ni en transparencia, ni en energía limpia, ni en todos los temas. Oye, a ver, un asunto que te pregunto es, por ejemplo, derivado de aquel reportaje de la Casa Blanca, no el INAI ayudó a poder encontrar ahí cierta información que pudo robustecer las investigaciones.
Juan, estamos viendo un INAI que hace apenas unos meses tenía que pedir disculpas y dimitir porque sus miembros utilizaban una tarjeta oficial del organismo para irse a un table dance. No, de que es perfectible, de Abraham, claro que es perfectible, pero eliminarlo te lo pregunto porque aún no conocemos bien la sustancia de la iniciativa de reforma, pero ¿quién tendría a cargo esa importantísima labor? Porque una dependencia de gobierno, te pregunto, ¿no se convertiría en juez y parte a la hora de que un ciudadano quiere conocer el funcionamiento y la transparencia al interior de una dependencia gubernamental? No te digo que en este sexenio, pero en el futuro, ¿habrá no siento un precedente? Entiendo la preocupación. Nosotros tenemos que avanzar hacia un modelo de Estado que no necesite organismo externo para cumplir con su función. Eso sería un muy buen tema. Y eso es lo que tienen que debatir los legisladores a lo largo de las próximas semanas. Definitivamente, de responsabilizar al Estado de su tarea. Y ese será un tema que se estará haciendo en las próximas semanas. Él lo comenta muy bien. La verdad es que es un buen punto. Y generarle bracitos secundarios, como son estos organismos autónomos, se ha demostrado profundamente insuficiente. Así que probemos con un nuevo modelo. Avancemos a un Estado que tenga 3 poderes funcionales y ahí se ejercerán los contrapesos. No se necesita multiplicar las ramas fuera de los poderes del Estado para cumplir las funciones básicas de un gobierno. Oye, y ya aterrizando, te pregunto, porque eres analista político y has estado desde hace muchos años cerca del quehacer legislativo, Abraham Mendieta. Veo difícil que esta iniciativa vaya a pasar. Hay algunas que electoralmente son imposibles de eludir por parte de la oposición, como la de las pensiones, como en materia de salud, en materia de educación. Pero esta, ¿cuál es el sentido de haberla presentado? Igual te pregunto la de la Guardia Nacional, que ya se votó en el Congreso, pues en contra de que esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Trae tintes electorales el que se hayan presentado o tú ves otro motivo? Yo veo tintes políticos más que electorales, y es momento de que la política haga su magia. A ver hasta dónde llegan los consensos, a ver en qué punto se rompen esos mismos consensos. Hay iniciativas que definitivamente se utilizarán de manera electoral, pero es que es obvio. Definitivamente quien continúe como candidata, el proyecto del presidente López Obrador, en este caso la doctora Claudia Sheinbaum, defenderá públicamente estas iniciativas, pero de parte de la oposición lo veo más complejo. ¿Qué va a hacer Xochitl? Claro. ¿Va a guardar silencio sobre estas iniciativas? ¿Va a pedir que se voten completamente en contra? Tiene el poder con las bancadas opositoras de conseguir que se vote en contra. Definitivamente que esto va a tener tintes políticos a lo largo de estos meses, pero bueno, es eso lo que estamos haciendo y viviendo en este momento, ¿no? La política. Y lo que se debate es un modelo, una manera de entender el país. Esto definitivamente avanza hacia un estado del bienestar donde hay derechos básicos y donde hay un combate a uno de los peores cánceres que tienen las sociedades contemporáneas, que es la desigualdad. La desigualdad, la cuarta iniciativa que presenta el presidente López Obrador es la de garantizar atención médica de manera gratuita. ¿Tú dirías, Abraham Mendieta, que este es un pendiente del gobierno actual? En el gobierno actual ha habido avances en atención médica gratuita. El avance más evidente es sin bienestar, pero tenemos que tener claro que ni siquiera llega a la totalidad del territorio nacional. Depende de los propios gobernadores o gobernadoras suscribir este acuerdo. Por ejemplo, en estados como Chihuahua, donde gobierna la oposición, la gente no tiene acceso a bienestar. Así que se ha avanzado mucho en esta materia. Hay muchos millones de mexicanos más con acceso a atención médica integral y gratuita. Sin embargo, aún no es la totalidad del país y creo que ese tiene que ser el objetivo a alcanzar, al menos cerrando este sexenio, que queden las bases de todo eso. Van a votar los partidos políticos por la iniciativa número 16, la reforma electoral que contempla la reducción de gastos destinados a las campañas, a los partidos, disminuir regidores municipales, que se evite el uso de estructuras burocráticas electorales, adiós a los plurinominales, el Congreso de los Diputados serán 300, no 500, el Senado 64, no 128, pues yo lo veo complicado, ¿no? Se van a bajar el domingo. Deberían votarla a favor porque está en el ánimo colectivo de la ciudadanía, el pueblo cree, y cree bien, que hay un gasto excesivo en política. ¿Estamos sobre representados legislativamente, Abraham? Estamos mal representados por una parte de Vaya, los buen punto, públicos, definitivamente un punto claro interesante. Que se puede hacer sí. un ajuste muy claro en regidores y claro que se puede reducir mucho el número de diputados y senadores. Y bueno, y en el tema de las plurinominales, pues es algo que hemos conversado mucho. Bien, pues ese es un tema súper interesante definitivamente para el país. Vamos a estar viendo qué otras actualizaciones hay. Definitivamente este tema de cambio de gobierno va a ser un completo caos, definitivamente. Pero me parece que están tomando buenas riendas. Creo que los temas que se están tocando son muy ciertos, definitivamente. No sería coherente que de repente llegara otro tipo de gobierno y hubiera cambios. Digo, no es el enfoque que es por lo cual están haciendo ese tipo de reformas. Hay cosas muy claras, pero vamos a ver qué ocurre, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos en otra emisión. Hasta luego. Chao.